Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y espero estén listos para la enseñanza de esta semana. He sido testigos, la verdad, si hago memoria en todos estos años de ministerio y asistiendo a la iglesia, de cómo hay personas que sean activas en las cosas de Dios o no, en alguna etapa de sus vidas, quizás se van a encontrar leyendo, mirando, recitando o pensando en algún pasaje específico de la Biblia que es muy común. Es el Salmo 23. ¿Lo recuerdan? Les ayudo. El Salmo 23 inicia con estas palabras. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y es que este salmo, la verdad, se ha utilizado a través de los siglos como un medio para dar confianza a aquel que lo lee. Lo utilizan en muchas ocasiones para ponerlo en un cuadro, en una pintura, y el día de hoy hasta lo ponemos en nuestras redes sociales o lo enviamos por texto a aquellas personas que nosotros sabemos que están atravesando por una situación difícil y que leer este salmo, la verdad, sería de mucha confianza. Pero, ¿qué hay detrás de este Salmo 23? ¿Qué significa realmente el Salmo 23? Bueno, vamos a tomar unos minutos para analizar versículo por versículo de este Salmo 23, de este pasaje. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, ábrala en el Salmo 23. Si no la tienen, les doy 2 segundos, no 3 ni 5. Les doy unos segundos para que vayan, la tomen y la abran en el Salmo 23. Mientras la buscan, les platico que este salmo fue escrito por David, el rey David, conocido también como el rey David, aquel que mató al gigante Goliat que les estaba haciendo la vida imposible a los israelitas. Y David, la verdad, fue por muchos años en su juventud un pastor de ovejas, lo cual él entendía la postura de un pastor, pero también tenía un carácter y una personalidad tan dócil como una oveja. Así que en alguna etapa de su vida, David reflexiona en la vida, en el ser humano y Dios, utilizando esta preciosa imagen de la oveja y el pastor. Así que vayamos al Salmo 23, porque el Salmo 23 inicia diciendo lo siguiente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la nueva versión internacional, entonces si usted utiliza la versión Reina Valera le va a sonar diferente. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Y es que en estos versículos, versículos 2 y 3, la oveja, el pastor, una de las funciones del pastor de ovejas es proveer. Y el pastor en esta historia le está proveyendo a la oveja no solamente verdes pastos, pero aguas tranquilas. Porque una de las preocupaciones de los pastores de ovejas es que las ovejas se alimenten de pastos verdes y de aguas tranquilas. Pues las ovejas con cualquier cosa se asustan, entonces llevarlas a ríos o aguas rápidas o de mucho movimiento, este tipo de aguas le traerían temor a la oveja y seguramente la oveja no bebería de esas aguas. Pero vea cómo David presenta al pastor como un pastor que lleva a la oveja no nada más a verdes pastos, pero a aguas tranquilas, en donde la oveja pueda alimentarse. Cuando pensamos en estas aguas tranquilas, o como la Reina Valera le llama, aguas de reposo, pensamos en esos verdes pastos y aguas de reposo que todos nosotros necesitamos, porque sin duda que hay etapas en la vida del ser humano de escasez. Hay etapas en la vida del ser humano en donde hay sequía. Y por más que uno como oveja esté buscando y buscando y buscando, muchas veces nuestras decisiones nos van a llevar a no necesariamente llegar a esos pastos verdes o aguas tranquilas que Dios pudiera tener para nosotros. Pues al final de todo, nosotros somos sus ovejas y Dios es nuestro pastor. Y Él más que nadie sabe cuáles son esos verdes pastos, cuáles son esas aguas tranquilas para nosotros el día de hoy. Yo le hablo a ustedes porque quizás algunos de ustedes están atravesando en esta etapa, viviendo escasez, sobre todo en medio de la pandemia, ¿no es cierto? Viviendo sequía,
Están tratando esto, están tratando el otro, aplican en un trabajo aquí, van y inician un proyecto por acá y nada de esto está dando fruto, nada de esto realmente está dando resultados. Bueno, las palabras de este salmo, de estos dos versículos, nos motivan a creer que el buen pastor nos va a llevar a esos pastos verdes. Así que si Dios no está siendo parte de nuestra vida, vayamos a Él, pongámosle a Él esta necesidad que estamos teniendo y digámosle: Dios, llévanos a esos pastos verdes. Dios, llévanos a esas aguas tranquilas en donde podamos beber, en donde podamos saciarnos. Pues esa es la promesa, que Él nos lleva a esos lugares buenos. Continúa el versículo 3, dice: me infunde fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. ¿Les ha sucedido, no? Como a este salmista David, si yo me pusiera a pensar en las diferentes etapas de la vida del rey David, puedo decirles etapas en las que hubo momentos en la historia de David en donde hubo temor. Quizás han leído esa historia muy conocida en la que solo porque David mató al gigante Goliat, que les estaba haciendo la vida de cuadritos a los israelitas, el rey de Israel, Saúl, se enceló porque la gente estaba reconociendo a David y lo persiguió tratando de matarlo. La historia dice que David estuvo huyendo de aquí para allá, y quiero imaginar que esas huidas de David no eran llenas de felicidad, sino de temor. Puedo imaginarme a David escribiendo estas líneas, recordando esas historias de temor. Pero en esas historias de temor, poder reconocer que Dios estuvo a su lado y que lo guió por sendas de justicia y le dio esas fuerzas que él necesitaba. Si hacemos memoria, quizás podemos mencionar más de una situación en las que nosotros estuvimos pasando por esos valles tenebrosos. La Reina Valera 1960 le llama por esos valles de sombra y de muerte. Me gusta más esa versión porque es tan poderosa, porque en muchas de las ocasiones en la vida nosotros hemos pasado por esos valles de sombra, en donde no hay luz, en donde no hay un rayo de esperanza, valles de sombra, de oscuridad, en donde la verdad tal parece que no vemos la salida. Sin embargo, la historia nos recuerda, este pasaje nos recuerda que vamos a pasar por esos valles de sombra. Así que si ustedes están pensando, bueno, si estoy en las cosas de Dios, yo no voy a pasar por esos valles de sombra, de muerte, valles tenebrosos, donde no va a haber peligro. No, déjenme les digo que es todo lo contrario. Vamos a atravesar, estemos en las cosas de Dios, activos o no, por esos valles de sombra, de peligro. Pero las buenas noticias que este salmo nos recuerda es que aun y cuando atravesemos por esos valles tenebrosos de sombra, aun y cuando pasemos por situaciones, por sendas en donde pareciera que no hay más fuerza en nosotros, Dios está ahí. Y si Dios está ahí, es Él quien trae la luz. Es Él quien trae la claridad a nuestro caminar y es Él quien trae fuerzas al cansado. Así que en Él podemos estar seguros que no nada más nos provee, pero también está con nosotros trayendo fuerzas y luz cuando el valle de pronto se torna un tanto oscuro. Termina el salmista, el rey David, diciendo lo siguiente: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, unges con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Dice, unges con perfume mi cabeza. Hay dos aspectos que quiero nada más clarificar. Cuando en el tiempo del Antiguo Testamento en el que se escribió este pasaje, una persona asistía visitaba a otra persona.
Era parte de la hospitalidad del dueño de la casa ungir la cabeza del invitado, porque era parte de esa cultura de hospitalidad. Vean lo interesante que David dice. En otras palabras, David dice, hay gente, tengo enemigos, pero el Señor prepara la mesa y me unge diciéndome, mira, sé mi anfitrión, sé mi anfitrión, sé mi invitado. Sé mi invitado y observa tus enemigos. Yo me voy a encargar de ellos. Qué precioso pasaje de confianza, ¿no? Porque Él es nuestro protector, en otras palabras. Y dice después que la bondad y el amor nos seguirán todos los días. La palabra bondad y amor nos seguirán. Esa línea en el original hebreo significa como cuando se persigue a un animal, a una presa. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo, que la bondad y el amor nos van a perseguir como cuando un animal persigue a una presa. Una vez más, estos dos versículos hablan de la protección, pero también de la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Si les preguntara a ustedes, ¿tienen enemigos? Habrá personas cuando ustedes miran a su alrededor o su lista de contactos a quienes ustedes no les caen. Yo les voy a asegurar que quizás haya al menos una persona. Y muchas veces esas personas hacen la vida de cuadritos. Se levantan como nuestros enemigos, pero no está en nosotros pelear esa batalla. No está en nosotros volvernos sus enemigos. Más bien está en nosotros confiar en que tenemos a un pastor que nos protege de nuestros enemigos. Unge nuestra cabeza y nos dice, tranquilos, tranquilos, yo voy a pelear esta batalla por ustedes. Así que entréguenle sus enemigos al Señor. Díganle a Dios, Dios, te entrego a estas personas. Yo no quiero lidiar con ellos, tú encárgate de ellos. Y permíteme simplemente ver cómo tú obras en tu justicia a favor de mí y también en misericordia en la vida de ellos. Y por otro lado, prepárense porque Dios es un Dios misericordioso, porque su bondad y su amor le perseguirán a usted día tras día. Por más que usted se aleje de las cosas de Dios, dice que su vara y su cayado le infundirán aliento. En otras palabras dice, tu vara de pastor me reconfortará en el versículo 4. Porque al final de todo, la bondad y el amor de Dios le van a perseguir a usted. Y se ve reflejado de diferentes maneras. Si nos vamos alejando del camino, su vara, ese cayado, que jala el cuello de las ovejas, nos va a jalar para acercarnos al camino de Dios una vez más. Y si estamos en el camino de Dios, su vara va a continuar ahí. Porque la función de la vara es jalarlo al camino, al redil. Y la función del redil es que usted experimente que Dios es un Dios proveedor. Que Dios es ese pastor que nos protege. Que Dios es ese pastor de misericordia, que Dios es ese pastor de seguridad. Así que, ¿qué significa el Salmo 23? Significa muchas cosas. La próxima vez que lea el Salmo 23, disfrute que usted no está solo, que tenemos un pastor. Así que, tomen tiempo esta semana, vayan al Salmo 23 y recuerden que Jehová, que el Señor es nuestro pastor.